encantada de estar con ustedes aquí hoy. Vamos a hablar de micromachismo, pero si no les importa yo iré siguiendo el guión para no ponerme nerviosa e irle diciendo más o menos todo y que no se me vaya nada. Vamos a hablar de micromachismo basándonos en las parejas heteropatriarcales entre, digamos, hombre y mujer normativa, que entendemos como normal en la sociedad. Y bueno, lo más seguro es que probablemente no vivan esto solo en sus ámbitos de pareja y en lo doméstico, sino en lo laboral, en lo social. Por lo tanto, me gustaría que una vez terminara, pues las mujeres, los hombres se callaran y las mujeres dijeran pues si realmente viven estas situaciones en su vida normal y que, bueno, que también al final los hombres hicieran algún tipo de reflexión si se han visto reflejados en algún tipo de actitud, ¿de acuerdo? Bien, cuando hablamos de micromachismo, pues hablamos realmente de actitudes que, como bien dice la palabra, micro porque son pequeñas, y machismo porque se refiere a la ideología de control y dominio de los varones sobre la mujer, ¿no? Sin embargo, aunque son pequeñas actitudes, son pequeñas tiranías, realmente no implica que sea algo que no tenga su efectividad, ni que sea algo poco poderoso. Realmente estas actitudes son las que permiten que se reproduzca el sistema patriarcal, aunque cambie la sociedad. Es decir, como decía Mariana antes, no es lo mismo, por ejemplo, la dominación patriarcal del siglo XVI que la del siglo XVIII, que la que tenemos hoy en día. Eso se tiene que reproducir de alguna forma. No es lo mismo la dominación mediante la fuerza física que mientras tenías que ejercer fuerza bruta para doblegar a la mujer, pues no es lo mismo que el avance de la sociedad en derechos civiles y que ese patriarcado pues se traduzca en otro tipo de violencia más psicológica, por así decirlo. Llegó un momento de la historia en que las clases altas veían mal que los hombres pegaran a las mujeres. Entonces, para mantener ese tipo de privilegios, tuvieron que hacer otro tipo de dominación más psicológica, más cultural, de costumbre. Veremos más o menos cómo funciona este tipo, ¿no? Por lo tanto, hablamos de micromachismos y hablamos de una violencia invisible, sutil, que incluso imperceptible, y que muchas veces quien la ejercita no se da cuenta, pero la persona que la sufre también, incluso de manera que se siente violentada, pero realmente no sabe muy bien ni por qué. Vale. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de violencia? Pues bueno, uno de sus objetivos, obviamente, como ya hemos dicho, es la dominación de la mujer, es decir, tenerla siempre donde el hombre pueda controlarla. ¿Qué otro objetivo tiene? Pues en el caso de que la mujer se rebele contra este tipo de dominación patriarcal, pues mantenerla en el redil, es decir, contrarrestar ese empoderamiento femenino ante posible toma de decisiones, ganancia de poder económico, en definitiva que la mujer pueda ser autónoma, ¿no? Otra cosa que hace que reproduzca los micromachismos, cosificar a la mujer. Como decía Mariana, en el patriarcado se establece una cosa, que es la división sexual del trabajo. Los hombres al espacio público, político, los puestos de poder económico. Si nos damos cuenta, la patronal española, una foto que salió hace bien poco, eran todos hombres blancos, de un estatus social, y vemos cómo a medida que se suben en los puestos de poder en las empresas son casi todos hombres del mismo estrato social y demás. Y a la mujer se la cosifica en el espacio privado, en la casa, en un ámbito en el que tiene que dedicarse a cuidar de los hijos, a cuidar de los enfermos, a cuidar de los mayores, un ámbito además que configura nuestra mentalidad porque no es dinámico,
En la casa todo parece que permanece estático y por lo tanto eso repercute muchísimo en la mentalidad conservadora de un amplio sector de la sociedad que somos las mujeres. Y por lo tanto tenemos que entender, que luego lo diremos, que una de las herramientas de dominación del patriarcado es precisamente la naturalización de su existencia. No es para nada natural. Una vez analizamos todos los elementos que hacen y facilitan ese mecanismo, vemos que no tiene en absoluto nada de natural. Bien, como ya decíamos, para que esto funcione tiene que ser silencioso y sutil, de manera que prácticamente no caigamos en que existe. Sabemos que algo hay, que hay una violencia de por medio, pero no sabemos muy bien por qué. Incluso las mujeres llegan a sentirse culpables por sentirse violentadas, porque no logran detectar qué tipo de violencia se les está aplicando. Pero tenemos que tener muy claro que este tipo de violencia es la base de la violencia física y de maltratos no me gusta decir grado, pero sí más intensivo. Es decir, antes de que tu pareja o tu compañero o quien sea te grite, te pegue o te quite todos tus recursos o lo que sea, esta violencia, está el hecho de que te manden a callar, está el hecho de que tú no te quites tus privilegios como hombre, quiero decir, para que las mujeres hablen. Decir, es algo realmente que es grave y que requiere de la deconstrucción de los hombres y de mujeres también, pero sobre todo de los hombres, y que empecemos a rectificar estas actitudes. Por lo tanto, distinguimos pues tres tipos de micromachismos principales. El primero sería el de autoafirmación, el segundo el de capacidad de control y dominio, y luego hablamos de los pseudopoderes. Vale, el de autoafirmación pues se refiere al mero hecho de existir, decidir y tener recursos. Y estos derechos siempre han estado muy ligados a la capacidad o al mero hecho de ser hombre, y además de ser hombre blanco, heterosexual, es decir, a unas características pues muy concretas, ¿no? Luego, con respecto a la capacidad de control y dominio, pues ya no solo se requiere la condición de hombre, ¿no?, sino que se requiere otro tipo de cosas como la capacidad de tener bienes materiales, de disponer de tiempo, también de disponer los afectos, porque no olvidemos que los afectos y el mundo de los cuidados son esos que permiten que esos hombres destinados al espacio público sigan reproduciendo su trabajo en el espacio público. Y ahora hablaremos un poco más de cada tipo. Luego, los pseudopoderes. Bueno, pues los pseudopoderes, por así decirlo, son aquellos que se le destina a las mujeres. Son pseudopoderes porque realmente no son poderes, son aquellos que, por así decirlo, por poner un ejemplo, es como cuando a nosotras se nos atribuyen poderes ocultos. Como somos dueñas y señoras del espacio privado, pues tenemos una serie de poderes de poder comunicarnos mejor con los que están en nuestras casas, manipular supuestamente a los hombres y hacer todo tipo de artes insidiosas para controlar al sexo opuesto. ¿Qué hace estos pseudopoderes? Pues bien, estos pseudopoderes lo que realmente hacen es como cosificarnos a nosotras en el papel de mujer de su casa. ¿Por qué? Porque precisamente lo que quiere el patriarcado no es que una mujer se rebele de manera franca, sincera y contra su opresor. Lo que quiere el patriarcado es que tú, insidiosamente, mediante artes ocultas, pues intentes dominar a tu hombre. Por ejemplo, un ejemplo, en el movimiento sufragista, los hombres de aquella época que tenían derecho al voto y además cierto estatus social se oponían a que las mujeres pudieran votar. ¿Cuál era la razón principal? Ellos decían, pero ¿para qué quieren ustedes votar si ustedes pueden controlar a sus hombres y hacer lo que ustedes quieran
y mediante ese ejercicio votar, aunque no esté votando directamente. Pues ese es un ejemplo de pseudopoder. Es decir, realmente lo que se quería en aquella época era que las mujeres dominaran a sus hombres, pero que no tuvieran derecho al voto, que no fueran ciudadanos de pleno derecho. Es decir, que no tuvieran presencia pública, que se quedaran en el espacio privado. Ese es el pseudopoder. Y las actitudes que refuerzan ese tipo de actitudes, de manipulación emocional para tú conseguir tus objetivos, realmente lo que refuerza es todo lo contrario, que estés más de puertas para dentro de tu casa. Por lo tanto, lo que hacemos desde los espacios feministas es reclamar con valentía la pertenencia de las mujeres de los espacios públicos, de la vida laboral, de la vida política, económica, a diferencia de ya los diferentes feminismos, unos más de clase y otros no, pero eso básicamente es lo que pelea el feminismo. Y bueno, pues, ¿por qué se mantiene este sistema, no? Pues se mantiene básicamente, y lo que también perpetúa, pues es la antiquísima división sexual del trabajo, las mujeres a casa con los niños y los hombres a la vida privada, a la vida pública, perdón, a relacionarse con el resto de hombres y a decidir cómo va el pueblo, cómo va la ciudad. Otra de las cosas que, como comentábamos antes, hace que esto tenga legitimidad social y se siga perpetuando en el tiempo es que la gente lo considera natural cuando realmente es una construcción social. Es decir, ninguno nacemos con este tipo de pensamiento, sino que se adquiere a lo largo del tiempo con las costumbres, cómo nos criamos. También, ¿por qué se perpetúa? Pues precisamente por la falta de recursos de las mujeres. A mí siempre me viene a la cabeza que mi madre es limpiadora, y mi madre para mí es una de las personas más brillantes que conozco en cuanto a la hora de escribir, leer y en general en ciencias sociales. Mi madre no tiene recursos porque era ama de casa y siempre tenía que andar pidiéndole el dinero a mi padre. Entonces, ¿qué hacía eso? Pues le quitaba todo su poder para ella poder maniobrar con su vida, tener autodeterminación, poder hacer cosas. Es decir, desde el momento en que tú estás dependiendo de otra persona para poder comer y dar de comer a los tuyos, poder comprarte, poder moverte, lo que hace eso es reproducir y perpetuar una situación de desigualdad, ya sea entre hombres o entre hombres y mujeres, pero en el caso del patriarcado lo que hace es, pues esto, afianzar este tipo de ideas. Bueno, como ya comentábamos antes, que esto sea posible precisamente es como un bucle de alimentación positiva. Si cosificamos a la mujer en el espacio privado, haremos actitudes que la cosifiquen aún más, que ella cría a sus hijas en esos espacios de cosificación de tú te tienes que dedicar a esto, y así es como esto va avanzando. Es decir, que tu abuela te diga que los hombres se tienen que sentar y tú tienes que fregar los platos. Pues el refuerzo de ese tipo de actitudes es lo que hace que siga rodando la rueda del patriarcado. Y otra cosa muy importante, que es el hecho de que se le da a los hombres la capacidad de definir la realidad. Y esto se refleja muchas veces en la ciencia. Una historia muy curiosa es aquella en la que se pensaba antes que la inteligencia estaba en el lóbulo frontal. Y entonces se decía que el lóbulo frontal del cerebro de los hombres era mayor porque los hombres eran más inteligentes y estaban socialmente considerados más inteligentes que las mujeres, a las que las mujeres se les consideraba prácticamente como retrasadas mentales porque no tenían capacidad de pleno derecho para ser ciudadanas. Por lo tanto, llegó un momento en el que los científicos descubrieron que el lóbulo frontal de las mujeres era más grande que el de los hombres. Pero este descubrimiento no se sacó a la luz hasta que se supo a ciencia cierta que realmente la inteligencia no estaba en el lóbulo frontal. Y entonces fue ahí cuando se reconoció que el lóbulo frontal de las mujeres era mayor que el de los hombres, porque ya ahí no estaba la inteligencia, entonces ya no había problema. Pero tenemos que entender que ni la ciencia, ni el Estado, ni
absolutamente nada en la vida es neutral, porque sirve a unos instrumentos, a unas relaciones de poder, son instrumentos ideológicos que al final o sirven a un estrato social o a otro, y en este caso a un género, a un sexo o a otro, en función de las relaciones de poder. ¿De acuerdo? Bueno, voy a terminar hablando un poco de los tipos de micromachismos que existen en la sociedad, y luego pues ya habla cada una de si ella o alguno de ustedes ha vivido alguno de estos. Yo personalmente he vivido casi todo, y no por nada, sino porque una lo lee y dice, es que esto me pasa todos los días. Y bueno, pues en primer lugar, los micromachismos coercitivos. ¿Qué entendemos por coerción? Pues aquellos que nos obligan a algo, ¿no? Ya sea moralmente, económicamente, mediante la intimidación por la arrolladora personalidad de la persona que tenemos enfrente. Es decir, son elementos que nos obligan a vivir de una manera determinada. Vale, en estos, por ejemplo, pues lo que se busca es la dominación pura y dura, controlar la libertad y la autodeterminación de la mujer, su vida, es decir, su pensamiento, porque nuestro pensamiento está controlado por aparatos ideológicos. Y bueno, pues por ejemplo, unos ejemplos: la intimidación. Estamos sentadas en una mesa y de repente dan un golpe y nos levantan la voz, y como argumento de autoridad. ¿Cuántas veces no nos habrá pasado eso? Decir, aunque sea un argumento irracional, pero muchísimas veces, pues esa es una herramienta de control de las ideas y de superponerse. Y además, aunque la practican hombres y mujeres, es una actitud pues muy patriarcal. Control del dinero, como íbamos diciendo antes. Si yo no tengo dinero y tengo que estar dependiendo de alguien, esa persona va a ser la que controle mi vida. Es como cuando hablamos de los conflictos de clase, ¿no? Es decir, cómo se controla a un pobre, despojándolo de todo de cualquier tipo de propiedad. ¿Para qué? Para que se vea obligado a trabajar toda la vida. ¿Cómo nos vemos obligadas nosotras a pasar de padres a maridos? Porque estamos desposeídas. Por lo tanto tenemos, y se ha visto durante la historia, que realmente eran enlaces económicos. Es decir, porque necesitabas que alguien, como tú no eras sujeto de pleno derecho y no podías trabajar, salvo que fueras clase obrera, y es que ni siquiera ya eras mujer, pues tenías que conseguir que alguien te mantuviese. ¿Por qué? Porque no te dejaban ganarte la vida. Otra cosa, no participación en lo doméstico, es decir, el hecho de que sobrecarguemos a las mujeres con las tareas domésticas, lo que hace precisamente es obligarlas a estar siempre en el espacio privado. Es decir, si tú, mediante el uso de la violencia, ya sea sutil o no, obligas a una persona a dedicarse a algo, la estás despojando de dedicarse a otras cosas a las que quizá quiere dedicarse, y por lo tanto estás controlando su vida. ¿Y cuántas veces no pasa eso? O cuántas, es decir, pasa en todos los hogares. Es decir, no hay reparto de tareas, y ahí es donde más claro se ve la división sexual del trabajo. Y si queremos pues minar esa división sexual del trabajo, lo que tenemos que hacer es recoger toda nuestra mierda o pagar el trabajo de las amas de casa. Pero tiene que ser efectiva, porque si no, realmente lo que estamos reproduciendo es que las mujeres se quedan en su casa, no puedan ir a la universidad y no puedan conseguir un trabajo digno. Vale, una cosa cultural que es curiosa y nos pasa en todo tipo de espacios, ya sean públicos o privados: el uso expansivo del espacio y del tiempo. Imaginemos que estamos en una guagua y tenemos que compartir espacio en el mismo asiento que un hombre, y el hombre está sentado así. ¿Qué te obliga a eso? Pues tú a tener un espacio chiquitito, ¿no? Decir, pues eso pasa en todo tipo de espacios. Es decir, que las pertenencias del hombre, por ejemplo, en el espacio privado, que probablemente serán más que las tuyas porque tú no puedas adquirirlas, pues hará que tú tengas un espacio chiquitín para vivir con tus cosas a las que tú le dediques tiempo, y ese será un poco el símil de lo que es tu vida. Pues ese es el uso expansivo del espacio.
como si el hombre o el varón, como queramos decirlo, colonizara el espacio y tú tuvieras un espacio chiquitito para vivir. Es otra forma de coerción, de tú sentirte algo pequeñito. El uso expansivo del tiempo. ¿Cuántas veces no nos habrá pasado que tenemos 1000 cosas que hacer, que tenemos que salir a la calle, que tenemos todo el día súper liados, pero estamos con esa persona y le estamos metiendo caña porque tenemos prisa y se pega una pachorra que no veas y que no le importa un carajo lo que tú tengas que hacer porque él tiene todo el tiempo del mundo y aunque tú dependas de que de esa persona salga, le da igual porque él tiene todo el tiempo del mundo y no le importa. Pues eso es el uso extensivo del tiempo, es decir, que no se le preste atención a la persona que está haciendo cosas y que depende de ti para hacer otras, es pues un elemento de dominación porque estás controlando su tiempo. Si por ejemplo Vicky necesita que yo la ayude con algo y yo estoy de pachorrúa, y pues al final lo que estoy haciendo es que Vicky no pueda realizar sus tareas porque quizá necesita que yo haga X. A lo mejor yo soy la hija de Vicky, por ejemplo, y soy malísima y no... Porque nosotras las hijas también hacemos patriarcado con nuestras madres. Nosotras, por ejemplo, llegamos a casa, no hacemos las tareas domésticas, asumimos que ellas son las esclavitas, que tienen que tener todo limpio, que tienen que tener... porque tienen que tender a hacer la comida y todo. Nosotras estamos reproduciendo patriarcado sobre nuestras madres y cuando nuestras madres nos dicen vístete rápido que tenemos que salir y nosotras estamos en el ordenador o haciendo lo que nos da la gana, eso es patriarcado y eso es intentar controlar la vida de nuestras madres también, aunque nosotros no lo tengamos asumido, pero realmente estamos empequeñeciendo el espacio y el tiempo de una persona y controlando su vida y que viva más apurada después de todo. Otra cosa, insistencia abusiva, pues eso es un método también es un micromachismo. ¿Por qué? Porque muchas veces no se gana porque racionalmente tus argumentos sean mejores, ni mucho menos. A veces se gana porque al tener más fuerza, porque hay todo un sistema de violencia organizada que te está apoyando, pues tú tienes más fuerza para insistir. Y si levantas la voz, como decíamos antes, intimidas, pues imagínate. Y así es como van calando las ideas y se va modulando el pensamiento de las mujeres. Como decíamos antes, la aplicación de la lógica varonil objetiva, es decir, vemos cómo se entiende que la opinión de los hombres es la que de alguna forma esculpe la realidad y entonces el hombre nos dice, porque esto es así, así, así. Y como hay todo un sistema que lo avala, pues al final nosotros entendemos que la opinión del hombre vale más que la de la mujer. Y eso se ve en muchísimos espacios, los que a lo mejor podemos encontrar un mogollón de mujeres, pero en el momento en que habla un hombre, toda la atención se focaliza en él y palabra de Dios. Vale. Y por último, dentro de los coercitivos, la toma o abandono del poder de mando, es decir, es la manera que se tiene de controlar el poder de decisión de las personas, es decir, de que en ningún momento se te salga del redil. En el momento en que tú veas que la mujer se revela y se te sube a la chepa, el hombre intenta articular todo tipo de herramientas, ya sea de manipulación psicológica o de violencia, para, cuidado, que yo aquí decido, como lo que decíamos del aborto, ¿qué es el aborto? Sino, o sea, el anteproyecto de ley del aborto, despojarnos del derecho a nosotros a decidir, sino una herramienta de controlar nuestro poder de decisión y de hacernos a nosotras ciudadanas de pleno derecho y además adultas, pues, y esto es a nivel institucional, imagínense en las casas, es decir, que no es ningún invento. Bien, por otro lado, tenemos otros que son mucho más peligrosos, porque estos son como más claros de ver. Es decir, yo puedo ver perfectamente cuando alguien me despoja de la capacidad de ganar dinero porque me está condenando a estar en una casa, pero hay otros que son más peligrosos, que son los que verdaderamente aseguran que este sistema funcione, que son los encubiertos,
y son los más insidiosos y sutiles, por así decirlo. Vale, por un lado está el abuso de la capacidad cuidadora de las mujeres. Nosotras, al estar dedicadas al espacio privado, pues lo que se hace es culturalmente crear un pensamiento en el que nosotras somos por naturaleza las que más capacitadas estamos para ese trabajo. De alguna forma decir y ensalzar ese tipo de actitudes de la mujer, pues ay, qué bien cocina, ¿no? Porque las mujeres son las que mejor cocinan, o decir, de una forma amable, intentar meternos en ese espacio privado, ¿no? O por ejemplo, cuando los hombres o todo el mundo se pone malo, ¿quién los van a cuidar? Pues ensalzar esas capacidades de maternalización de la mujer, por así decirlo, pasar de ser amante a ser madre, pues eso es un método de micromachismo y además insidioso, porque además nosotras nos sentimos muy bien decir, ay, que estoy cuidando a alguien, qué bien me siento, pero en el fondo lo que están haciendo es cosificarme en ese papel, que yo me vea obligada a ser madre, aunque no sea mi hijo, aunque tenga más edad que yo, pero me están cosificando en ese papel. Vale, la delegación del trabajo del cuidado, pues por ejemplo, ay, qué bien cocina Vicky, qué bien, de verdad, me encanta, cocina para siempre. Pues eso es cosificarnos en el papel de que sea cocinera y ama de casa, delegándole el trabajo. Vale, pues en principio estos son los que se refieren a la capacidad cuidadora de la mujer. Luego tenemos otros como son la creación de una falta de intimidad. Bien, estos no se dan solo en la pareja, yo personalmente los he vivido en política. ¿Por qué? Porque es una manera también de acallar la opinión de las mujeres. ¿Cómo? Pues mediante el aislamiento, decir, tratarte como si fueras una loca o una histérica, tú hablar y que se hagan silencios como si nadie hablara. Es una manera de controlar, es decir, no solo estás acallando una opinión, sino que estás controlando que esa opinión no se extienda. ¿Qué más? Pues al contrario, no silenciar y aislar, pero también la autoadjudicación y las autoalabanzas, es decir, tú anular totalmente a la otra persona mediante el uso de herramientas como ay, que bien lo hago, ay, que no sé qué. Es decir, como si la otra persona no existiera cuando realmente se trata de un trabajo colectivo. Es decir, porque gracias a mí hemos conseguido esto. Y a lo mejor Vicky ha tenido mucha parte en este tema, pero como yo la quiero anular, pues no la nombro. O, por ejemplo, estamos en un grupo, en este grupo todos hemos trabajado, todos tenemos opiniones similares, Mariana dice una cosa y Mario dice otra, pero yo a Mariana la excluyo totalmente y digo, Mario, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, aunque Mariana lo haya dicho antes, pero yo digo a Mario, pues esa es una forma de anulación y de autoalabanzas también, de yo soy el importante, tú no vales nada. Vale. Vale, la pseudointimidad, ¿qué es esto? Pues bueno, pues entre otras cosas, como decíamos que los hombres tienen la capacidad de crear la realidad objetiva, también son capaces, por ejemplo, de que esa realidad supuestamente objetiva no sea tan objetiva y que te enreden en una red de engaños y mentiras que al final lo que haga es que tú creas que esa es la realidad, porque tú crees que el hombre es un ser objetivo. Por lo tanto, al final te meten en una maraña de mentiras y engaños que finalmente lo que acaban es que seas una persona totalmente incapaz de asumir las riendas de su vida, de tener un pensamiento propio, crítico y que incluso pues puedas desarrollar cualquier actividad de la vida cotidiana. El otro día le contaba a Mariana que tengo una amiga que sufrió violencia de género y que ella al final de todo el proceso decía, es que me siento tan incapaz, tan inútil, que soy incapaz de levantarme de la cama, vestir a mi hijo y llevarlo al colegio, que está a 2 pasos de mi casa. Pues es una sucesión de micromachismos
lo que vivió ella, que desembocó en violencia física, que la anuló totalmente como persona. Y es un ejemplo, ¿no? Comunicación defensiva y ofensiva. Cuando estamos en una relación de pareja o en cualquier espacio que tengamos que compartir entre sexos, y que la manera de convencernos, pues ya decíamos antes otras estrategias, ¿no? La intimidación, el uso de la fuerza, la creación de esa realidad objetiva. Pues el hecho de convencer por la fuerza, es decir, con ímpetu, es decir, utilizar estrategias comunicativas que lo que hacen es que nos sintamos inferiores, aunque nosotros estemos incluso convencidas de que tenemos la razón, porque es evidente en algunos casos que puede ser, y que sin embargo el ímpetu de la otra persona pues nos haga sentir que en realidad pues no tenemos ni derecho a opinar, y que sí, que tiene toda la razón porque tiene todo el ímpetu del mundo y además lo defiende muy bien. Pues ese es otro tipo de micromachismo. Y bueno, uno que yo lo he vivido personalmente muchísimo más en política que en pareja. La verdad es que nunca he tenido ese problema, pero, por ejemplo, descalificaciones. Las descalificaciones, en feminismo hay que tratar muy bien las relaciones interpersonales para nosotros deconstruirnos como personas, porque las descalificaciones, sobre todo de hombres a mujeres, cuando hay todo un sistema que lo apoya, que apoya esa violencia organizada, lo que hace es anular aún más a esa persona. La negación de lo positivo. Yo creo que Mariano ha vivido esto muchísimo también. Es decir, nunca haces nada bien. Hagas lo que hagas, da igual el tiempo que pierdas, tú nunca haces nada bien. Pues igual, anular a la otra persona. Y a veces incluso no es que te lo digan directamente, nunca haces nada bien, sino es que nunca trabajas, nunca haces nada bien, así. Es decir, a veces, suele ser muy sutil, pero es un maltrato en toda regla. Y como hemos visto que hay muchos micromachismos y es un maltrato tras otro y además tan cotidiano, al final acabas pues loca de la cabeza, y acabas sintiéndote una mujer maltratada realmente sin saber por qué, y por lo tanto te sientes culpable y piensas que es culpa tuya. Vale, otra cosa que se hace, la involucración de terceros, decir, ya hemos negado a esta persona, la hemos anulado y demás, pues ahora vamos a meter terceras personas, ya sean hombres o mujeres, que sirvan como argumento de autoridad para reafirmar lo que yo estoy diciendo y crear como una especie de red de personas que opinen lo mismo que el hombre, para todavía hacer más fuerza ante esos ante ese objetivo que nosotros queremos, ¿no? Que es subyugar y dominar a la otra persona. Vale, otro, este no es tan sutil, pero es un maltrato en toda regla, que es el terrorismo misógino. Y es un micromachismo, aunque nosotros no lo creamos. De repente yo estoy tranquila aquí, viene uno y me dice de todo, además gritándome, un insulto gravísimo. ¿Qué hago yo? ¿Me quedo paralizada? O yo estoy en la cocina, viene mi pareja y me insulta sin yo esperármelo. ¿Qué hago? Me quedo paralizada, no puedo hacer nada porque no me lo esperaba. ¿Cómo reaccionas? Tú te das tranquila. Pues eso es una forma de aterrorizar, por eso se llama terrorismo machista, porque lo que hace es paralizar a la persona. Bueno, ya habíamos hablado de las autoalabanzas y autoadjudicaciones. Hay otros que es el paternalismo, la manipulación emocional, es decir, hazme caso, que tú que me conoces y sabes que soy buena persona, en lugar de convencerte con argumentos. Y eso pues lo hemos vivido tanto en política como en lo personal. Y luego pues tenemos los micromachismos de crisis. Por ejemplo, los micromachismos de crisis son aquellos que se hacen cuando ya la situación se les ha ido de las manos, cuando no pueden dominar tan fácilmente. Por ejemplo, dar lástima y el victimismo. Es una manera
de hacer que la otra persona se sienta culpable y acceda a un tipo de condiciones, porque claro, la hace sentir culpable y la mala es ella. Por ejemplo, en una ruptura de pareja, concesiones, ese es otro micromachismo. ¿Por qué? Porque tú sabes perfectamente que estás todo el día maltratando a esa persona, y cuando se entra en crisis lo que haces es cambiar superficialmente esas actitudes mediante regalitos, mediante atención, cambiando superficialmente, comportándote bien, que en las cosas que te habían achacado pues no las hagas tanto, y de alguna manera hacer ver que bueno, que sí, que te mereces otra oportunidad. Pues ese es un tipo de manipulación emocional y es un micromachismo. ¿Qué más? En el régimen en crisis, pues las falsas promesas, otro micromachismo. Lo que hace es que reproducir que la relación mala que tenías antes pues siga. ¿Por qué? Porque te las crees. Y si los combinas con regalitos, con no sé qué, con atenciones y con cambios superficiales, al final lo que hace es reproducir pues la mierda de relación que tenías antes y que acabes en tu casa igualmente. Vale, y básicamente pues esos son todos los micromachismos, que son un montón y además hay más. Pero a mí me gustaría saber, porque yo les he dicho que yo he vivido y mi madre también, si alguno de ustedes pues ha vivido alguno y cuál es con el que más se identifican, por así decirlo. ¿Alguno quiere hablar? Yo me identifico con todo. ¿Pero por qué tú los haces? Pues empieza, porque si no... Que me va a llevar muchos deberes para casa. Pero lo hace inconscientemente. Claro, los hace inconscientemente, por eso tienen tanto poder. Como decíamos antes, son... A veces es inconsciente, a veces es consciente. Sí, pero son comportamientos que tiene ya adquiridos y es difícil de hacerse de ellos. Y lo hacen y no prestan atención. Al escucharte ahora me estoy dando cuenta de la cantidad de errores que cometen. Bueno, el primer paso es reconocerlo. Pero sí, pero habíamos dicho que iban a hablar mujeres primero, así que pásense el micro y si quieren vayan diciendo uno cada uno. Yo que en el ámbito, digamos, personal, he sufrido además algunos un poco graves, como el de victimismo. Y el de victimismo es horrible, te hace sentir fatal. O sea, primero, es decir, yo el proceso que sufrí fue el siguiente. Yo tenía una opinión, la otra persona, varón, tenía otra opinión diferente. Primero, que se te ponga un dedo acusador de es que tú te crees mejor que yo porque tienes más estudios o por lo que sea, ¿no? Primero así. Es decir, ya es una cosa bastante violenta, ¿no? Que intenten decirte que es que tú eres arrogante y tal. Y luego encima, ¿no? Pues acudir a esa cosa como del victimismo, como que yo, claro, como yo soy menos que tú y tal. No sé, a mí es una situación que es como la peor que he vivido y es con la que me he quedado, aunque seguramente si lo reflexiono bien he sufrido casi todas las demás y a lo mejor también muchas veces sin darme cuenta. Yo he sufrido, personalmente he sufrido bastantes, o sea, es lo que hay. Pero políticamente sí es verdad que hemos sufrido muchísimo, o sea, el tema este de... Un día, yo voy a contar una anécdota, estábamos en una reunión para hablar del programa europeo en política, incluso por mujeres, ¿eh? Esto que voy a contar es un micromachismo ejercido contra mí por una mujer. Vale. Estábamos hablando del programa europeo, no sé qué. A mí, por supuesto, no me gustaba el programa feminista porque era muy escueto. Entonces dije que... bueno, sufrí micromachismo por una mujer y por un hombre ese día. Uno más grave que otro. Entonces dije que bueno, que esto deberíamos cambiarlo, deberíamos tener un programa mucho mejor. Si nosotros nos decimos organización feminista, bueno... Nada, habla Vicky, dice estoy completamente de acuerdo con Mariana, tenemos que hacer esto, y añadió unas cositas a lo que yo había dicho. Luego habla otra mujer y dice estoy completamente de acuerdo con Vicky. ¡Tachán! Lo que dijo Sheila, anularme a mí. ¿Vale? Y luego habla otro señor, que bueno, eso ya fue violencia psicológica, pero brutal.
pero brutal, ejercida contra mí. Empezó a hablar, empezó a intervenir, empezó a hacer preguntas y hacía silencios para que yo le contestara, y luego decía que déjame terminar. Es lo mismo que yo diga, Sheila, ¿cómo estás? Déjame terminar. Eso es un micromachismo, eso es violencia psicológica, y eso se ejerció contra mí. Bueno, era mi humilde aportación. Machismo que nombra Luis Bonino, que es muy simplón, es el acaparar el mando de la tele. Acaparar el mando, hacerse con el sofá. Es que yo soy grande, es que ocupo mucho, yo tengo un sitio, ven. Y cosas de esas, ¿no? Entonces, yo creo que los micromachismos, tal cual tú lo has dicho, digamos, finamente. Pero a diario se reproducen, vamos, todo lo que se quiera. Y se reproduce sin darse cuenta. Entonces yo también voy a contar una anécdota que fue la que conté cuando veníamos en el coche para acá, dando una jornada para el Instituto Canario de Administraciones Públicas sobre violencia de género, que me tocaba la parte jurídica. Estaban unos funcionarios de los juzgados. Y cuando se habló de los micromachismos, para no perder mucho tiempo en ellos, porque había otras materias que tratar, les entregué ¿cómo se llama esto? Unos apuntes y les dije, se lo miran. Pero por lo visto se lo miraron en lo que yo estaba hablando, y de repente un chico dice, no, pero yo aquí no veo nada malo, estas son cosas naturales, los varones por naturaleza y tal. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué ves tú de natural? En un cuadrado de cemento y cristal en el que estamos, mitad macho, mitad hembra, porque además, como era obligado, iban muchos hombres, y nadie corre detrás de nadie. Lo natural sería que alguien estuviera en celo, que viniera corriendo, o sea, ¿qué tal? Si a ti te diera un ataque de apendicitis, lo natural sería que te reventaras en el suelo delante de nosotros. Eso sería lo natural, pero sin embargo viene de un antinatural teléfono, una antinatural ambulancia, te mete dentro, te llevan a un antinatural quirófano. Es decir, el mensaje es, eso no es natural, eso es abuso. El mando tiene que estar repartido, tal cual. Que tú puedas más, eso nos reconduce a la selva. Pero en la sociedad en la que estamos, donde la evolución es lo natural, eso sí es lo natural en el ser humano, esos micromachismos hacen daño y van arrinconando, efectivamente. Y arrinconan a las mujeres o arrinconan simplemente a las personas que se consideran más vulnerables. Con respecto a los micromachismos del uso expansivo del espacio, también he vivido en todas mis relaciones, incluso en mi casa con mi padre, o sea, lo veía desde pequeña y yo no lo entendía. Por ejemplo, mi pareja, e incluso mi padre también lo hacía, el dejar la ropa por todos lados. O sea, llegaba a casa, el cinto encima de la mesa, la camisa del otro lado, mi madre como una esclava detrás recogiéndolo todo, se bañaba la toalla en el suelo. Es decir, como si todo el mundo estuviera para servirle, especialmente las hembras de la casa, digamos. El comportamiento que se reproduce de madres a hijas, de familias que tienen a lo mejor hijos e hijas, y mientras los hijos se van a la playa, las hijas tienen que hacer la cama de los hermanos, que ayudar a la madre a recoger, y entonces se va reproduciendo de generación en generación. Y otro micromachismo que me parece súper fuerte, porque yo lo he vivido toda mi vida, es el de... Tú lo comentaste antes, el de ganar por agotamiento, por insistencia, pero hay otro que también es ganar por agotamiento imponiendo la ley del silencio. Por ejemplo, cada vez que la mujer tiene una queja sobre alguna injusticia, que está sobrecargada de trabajo, que el marido pues, se va por ahí de fiesta mientras ahí está con los hijos y vienen las tantas, entonces es ignorar por completo a la mujer. Cuando ella empieza a hablar, igual empieza, mira cariño, tenemos que hablar de esto, me molesta que hagas esto, necesito ayuda. Entonces él la ignora y la deja hablar, pero no contesta, hace como si no estuviera ahí. Entonces ella habla y lo repite un día y otro, y cada vez como se ve ignorada, eso es una violencia, está ignorando su voluntad, sus necesidades, pues va aumentando de nivel. Ahí es cuando llaman a las mujeres histéricas y locas, cuando la mujer ya está desquiciada, desbordada, con una ira acumulada por esa injusticia que se le está sobrecargando, que se le está negando una expresión de sentimiento, etcétera, y acaba histérica. Y entonces él dice, ves, es que contigo no se puede hablar porque te pones histérica. Entonces es una excusa para no cambiar ese comportamiento, para no colaborar en casa, para no hacerse responsable de los hijos, para poder irse de marcha con los amigos mientras ella carga con todo, y etcétera. Eso lo he vivido yo en casi todas mis relaciones y lo he visto muchísimo en parejas, y mis amigas me lo cuentan, de no puedo hablar con mi pareja, es imposible comunicarme con él, cuando tengo un problema se cierra, y entonces ese problema sigue, es un argumento para no cambiar
o para no acceder a las demandas de la mujer, o para no hacerse responsable de su parte de responsabilidad en el hogar, con los hijos, etcétera. Las chicas ayudaban en casa, los chicos no íbamos al campo a arar, a segar, y hemos sufrido y no nos enseñaban a hacer la cama. ¿Por qué? ¿No? Es absurdo este sistema. Entonces pues pasamos a la próxima charla. Espero que les haya gustado y que hayamos aprendido todo.